¿Listo? Compañeros, buenas noches. Perdón, tuvimos un pequeño corte, ya habíamos salido al aire, pero bueno, estamos aquí en el ensayo de un nuevo equipo, de un nuevo local. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa, al programa de la base telefonista, donde la voz de ustedes es la que cuenta y la que vale. ¿Qué tal? Me salió con eslogan, ¿eh? Un saludo a mis dos compañeros que hoy no pudieron estar presentes por algunas situaciones personales. Panchito, José, un besito hasta donde estén. Y bueno, pues muchas gracias a todos los compañeros que tuvieron la atención de preocuparse la semana pasada por la transmisión que no pudimos hacer. De verdad, eh, la atención es importante, nos sentimos agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a dar un minutito y medio en lo que se conectan, vamos a dar un poquito de tiempo en lo que se conectan más compañeros, si les parece bien. Y mientras yo hago las invitaciones pertinentes. Ok, entonces bueno, aquí estoy en la imagen, vamos a... Ahí está. Bueno, estamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero de señal, pero nada que no podamos solucionar. Comenzaremos el día de hoy con el asunto, dándole continuidad al asunto de la sección 2 Guadalajara, donde, bueno, pues siguen intentando intimidar a la base, siguen intentando dividir, la cúpula sigue teniendo un comportamiento antidemocrático,
donde no respetan la determinación de la base, defendiendo a ultranza y sin tener sancionados a aquellos compañeros que siendo representantes sindicales violaron los estatutos y están haciendo, las convoca Vigilancia Nacional con temas que no tienen nada que ver con la acción estatutaria de Vigilancia Nacional. Y entonces, pues bueno, yo hago la invitación y el llamado a que por favor tengan otra manera de tratar la libertad sindical de la base telefonista, no nada más de la sección 2, sino de toda la República. El gremio telefonista estamos indignados, queremos empezar a ver ya en los hechos una cuestión donde sean sancionados todos aquellos que no fuimos marcha aquí en la Ciudad de México, asistimos y de verdad que nos dio mucho gusto ver, independientemente de todas las compañeras que vemos de cada año, muchas mujeres jóvenes en la lucha, ya contingentes bastante importantes. Lo que sí a mí me puede producir un poco de malestar, por así decirlo, es que cómo es posible que hayan gastado en un templete, ¿sí? Nuestra organización sindical, cuando la gente que está encargada en equidad de género y todas las compañeras que han guardado silencio ante las sanciones a las compañeras estén tratando de presidir con un contingente muy menor, por cierto, muy debilitado, pero están hablando de precarización, están hablando de que no haya violencia de género, están hablando de que no haya una serie de cuestiones como principios básicos de la lucha de las mujeres. Se dicen ser inclusivas, pero yo dejo aquí muy claro, y esta es mi postura y la postura de mis compañeras, en el sentido de que el que omite es parte. O sea, lo mismo te cuesta hacer que no hacer. El que tú te voltees al otro lado cuando veas que hay violencia de género, eso indica que tú eres cómplice. Y da mucho pesar ver cuando compañeras que han acusado a funcionarios del sindicato por hostigamiento sexual y la respuesta de la cúpula sindical ha sido la sanción de estas compañeras ya despedidas y en fin una serie de cuestiones de violencia de género impresionantes. Entre ellas, bueno, las respuestas del secretario general a una compañera que se atreve a levantar la voz y a no estar de acuerdo, donde se dice ser un sindicato con una cúpula democrática e incluyente en todos los foros y en el cual en esta conmemoración no podemos seguir permitiendo y ni un paso atrás. Y gracias por todo el apoyo a las publicaciones acerca de la marcha, a todos mis compañeros, a todos los hombres que van con nosotras de la mano a decir basta, ni un paso atrás. Se acabó la violencia de género, se acabó el hostigamiento sexual, se acabó la acusación y el señalamiento contra la mujer. Nos tratan como sus iguales y yo les guardo mi más sentido agradecimiento desde aquí, desde mi corazón. Gracias a todas aquellas que se han atrevido, a pesar de todo, a denunciar el hostigamiento sexual, el acoso sexual y que a pesar de todo han estado ahí al frente en la batalla. Un saludo, Carlitos Galás, acerca de la publicación donde haces referencia a varias de nosotras y a todos aquellos que nos han acompañado en la lucha por la igualdad de género. Y bueno, pues tenemos algo muy interesante que surge a partir de una publicación que surge a partir de todos sus monólogos y todo va rumbo sin parar. Y en su discurso, como siempre, trata de acabar con los que pensamos diferente. Pero ojo, pensamos diferente a cómo está enfrentando y tomando decisiones al interior del Comité Ejecutivo Nacional. Esas medidas tienen no menos de 8 años y siempre es lo mismo, seguimos dejando perder la materia de trabajo, no siempre por actitud de la base, sino por falta de personal en todas las áreas y no de categorías. El secretario general es mala leche y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones a quien acusa. Es una total mentira este asunto del IFT. El IFT nunca le propuso a la empresa transferir a los jubilados,
fue la empresa la que ofreció transferirlos. Como prueba está la participación en el pleno del IFT del 27 de febrero de 2018, donde fue aprobado el plan final de separación funcional de Telmex de la Comisión Adriana Lombardi, palabras textuales. Los derechos laborales tienen que respetarse y esa es obligación de la empresa, desde luego, pero los puede perfectamente respetar conservando a los jubilados de donde se jubilaron, o sea, Teléfonos de México. Ahí se jubilaron estos importantes colaboradores para la empresa. ¿Y por qué van a estar en una empresa que ni existía cuando se jubilaron? ¿No? Pero dejar todo eso a su decisión, pues ya sabemos qué es lo que muy probablemente decidirá, poner en riesgo desde su nacimiento a esta empresa porque no hay incentivos para que le vaya bien. Y bueno, así una serie de cuestionamientos interesantes. Vamos a hacer la publicación de este WhatsApp. Toca muchos temas, pero a mí me gustaría puntualizar algunas cuestiones, ¿no? Entre ellas, obviamente que tiene que ver con que uno de los compañeros se mete ya saben que se tiene que transparentar los documentos, todas las cuestiones, entonces se mete al Instituto Federal y ve un oficio que manda el IFT donde señala que no es propuesta del IFT la separación funcional, que la separación funcional es propuesta de Teléfonos de México. Luego entonces, cuando hacemos la publicación es un escándalo, pero si yo quisiera que no fuéramos de memoria corta y que recordáramos que esta es una propuesta total y absolutamente de Teléfonos de México. ¿Con qué intención puede tener Teléfonos de México de la separación? Acabar con el contrato colectivo de trabajo, liquidar las jubilaciones con una serie de cuestiones. Me llama mucho la atención varias cuestiones acerca de los temas que se abordaron en la Asamblea Nacional del día sábado. Entre ellos, esta cuestión. A mí me parece que el hecho de que vengas a dar un discurso un mes donde digas que no va a la separación funcional, mandes a traer una Asamblea Nacional y digas que sí va a la separación funcional, creo que nosotros hemos tenido un nivel de análisis bastante importante, donde nosotros hemos podido definir que esto es una estrategia que se llama miedo. Compañero, no permitas que el miedo te embargue, que te dejen fuera de la lucha por esto que se llama miedo. No tengas miedo, no tengamos miedo, unámonos en la lucha y sigamos adelante. Si hay que dar la batalla en un momento determinado, se va a dar. Los telefonistas somos un gremio de mucha lucha. Nos dejaron luchas impresionantes, huelgas impresionantes, donde nosotros hemos demostrado que tenemos un contrato colectivo que nadie nos regaló, que nadie nos dio, que se forjó a través de más de 60 años y que ha sido impresionante el cómo el telefonista tiene madurez y tiene la capacidad de la lucha. Que no nos las quite el miedo. Esa a mí me parece que es la intención, y en el análisis con los diferentes compañeros de las diferentes secciones hemos llegado a la misma conclusión, es miedo. Hemos notado que hay una variación en los discursos, en los diferentes tiempos, pero de verdad, o sea, de repente nos tratan como si fuéramos tontitos. No somos tontos. Me parece que no, es muy grave que cómo se está jugando con la mente de nosotros, los telefonistas. Por supuesto que activos y jubilados estamos preocupados por esta cuestión, pero entonces se pone alguien al frente, nos da miedo y entonces nos paraliza la lucha. No, es al contrario. Quieren guerra, guerra va a haber. Quieren lucha, lucha va a haber. Quieren que los telefonistas salgamos a demostrar de qué estamos hechos. Lo vamos a hacer porque vamos a defender el derecho a la jubilación y el fondo de pensiones que está invertido, lo vamos a defender con la vida. Porque ninguno de nuestros compañeros que ya está jubilado tiene por qué estar en condiciones en la tercera edad precarias, puesto que hay un fondo de jubilación y un fondo de jubilación que, insisto, yo no creo que uno de los hombres más ricos del mundo y el hombre más rico de México tenga el fondo de pensiones abajo del colchón. Por supuesto que lo tiene invertido, y lo dijo simplemente con el asunto del aeropuerto, que se había invertido el fondo de pensiones, ya se le pagó y además se le va a poder dar entrada, ¿no? Ya palabras de nuestro presidente en su informe de los 100 días, que por cierto estuvo fabuloso, estuvo fantástico, que se le va a dar la oportunidad a la iniciativa privada de la inversión. Entonces nuestro fondo de pensiones está invertido.
no hay preocupación, no puede simular una quiebra porque ese es un delito que está tipificado en la materia penal. Se penaliza altamente una simulación de quiebra. Entonces, compañeros, por favor, no nos dejemos llevar por estos discursos tan anquilosados. O sea, de verdad a mí me da, ya no sé si pena ajena o qué decir, pero nos tratan de verdad como si fuéramos niños. No, bueno, los niños son muy inteligentes, como si no tuviéramos un pedacito de cerebro con retraso mental, por cierto. Ahora bien, en cuestión de lo que lo que dan de informe en materia de trabajo, hay mucho que decir, hay mucho que se viene diciendo en las convenciones y como informe en las asambleas nacionales, pero realmente hay una cuestión que quiero poner muy en claro. Dentro de esta lucha, habemos mucha gente que somos excomités, excomisionados, gente que estuvo adentro del Comité Ejecutivo Nacional, y nosotros sí sabemos cómo se manejan las cosas, y eso es para conocimiento de la base que no ha tenido participación en el nacional. Los comisionados hacen todo. Los comisionados no nos dan chance. Es la gente que antiestatutariamente está puesta ahí por órdenes del secretario general, que es una figura que no debería existir, porque todos aquellos que trabajen al servicio de la base tienen que ser votados por la base, y esto es un principio, y esto no puede ser violado. Me llama la atención y obsérvenlo en todas las convenciones y asambleas nacionales, quienes son los jefes y los que comandan las comisiones son comisionados, no miembros del Comité Ejecutivo Nacional, y eso es una cuestión total y absolutamente incorrecta. La posibilidad de maniobra del Comité Ejecutivo Nacional electo es muy poca. Siempre tienes aquí encima a los comisionados nacionales, siempre te los ponen por arriba. Yo creo que hay telefonistas muy valiosos que tienen la capacidad de estar enfrente y que son electos por la base, y que lo que corresponde es que realmente permitan que los electos trabajen y también comanden y hagan lo suyo, ¿no? Entonces, de la materia de trabajo, me llama la atención que dicen, es que se reconoce, se dice, se da, se debe de darse. Sí. ¿Cuándo pasamos, en qué momento pasamos de lo que debe de ser y debe no tener nosotros la materia de trabajo, la presente y la futura? Es muy grave. Es muy grave. Tenemos fallas técnicas, me parece. Yo creo que en la reproducción se va a ver la continuidad, ¿no? Pero es muy grave. ¿En qué momento realmente pasamos de la queja y del reconocimiento de que robo en materia de trabajo a la lucha? Tenemos que pasar a ese punto. O sea, métanse a la página del sindicato y vayan revisando convención tras convención, asamblea tras asamblea. No tenemos esta materia de trabajo, no tenemos esta otra. La corriente propia ha hecho su análisis de toda la materia de trabajo que ha desaparecido, y la que es muy conveniente que para subirnos al barco del futuro tenemos que tener. Entonces, bueno, están ahí los puntos de la mesa de negociación intersecretariales. No es difícil, no es nada del otro planeta. Son cuestiones muy concretas que nosotros proponemos, que debemos de llevar a cabo y a la práctica. Son cosas que nosotros tenemos que rescatar. Seguimos teniendo fallas, entonces vamos a tener que cortar la transmisión. Pero bueno, no sin antes decir que vienen dos temas muy importantes. Se está discutiendo en este momento, hoy en la Cámara de Diputados, el jueves en la Cámara de Senadores, la reforma laboral. Y bueno, hay algunas puntualizaciones que en este momento no vamos a poder hacer. Vamos a ver cómo va girando esta cuestión de la señal. Pero sería importante revisar esa reforma laboral propuesta por la UNT. Me llama la atención un término en lo que ellos proponen en la transparencia de las cuentas de los sindicatos, ¿no? Ahí revísenla, ahí se las dejo de tarea. El asunto de no tocar en las cuestiones procesales laborales a los sindicatos. No se tocan. Y la transparencia es así. Es un término que me gustaría que ustedes mismos vieran, a ver si podemos en la corriente publicar esta parte, donde le dicen al sindicato, ay, oye, estás robándote el dinero, no seas así. De verdad, es una reforma laboral que tiene poco contenido, mucha paja.
que hay cuestiones muy precisas que se pueden proponer. Y ahora, hoy el tema en este país, en la cuarta transformación, sería realmente, a ver, que no nada más que vamos a hacer los trabajadores contra el patrón, que vamos a hacer los trabajadores en contra de los sindicatos. Porque se dice que los sindicatos antidemocráticos, los contratos blancos y que no se revisan. Nosotros en las revisiones contractuales hemos tenido retrocesos como en la 149 y en muchas otras. Entonces, habría que revisar y hacer unas propuestas muy concretas que nosotros en el próximo programa puntualizaremos. Me llama la atención. Yo voy a hacer también algunas, bueno, la corriente va a hacer algunas puntualizaciones porque no estamos de acuerdo en que el outsourcing se norme. El outsourcing no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque nosotros constitucionalmente no somos ciudadanos de primera y de segunda. Ese es un principio ciudadano. Entonces no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. No debe de existir unos trabajadores con un derecho y otros trabajadores con otro derecho. Unos trabajadores con unos salarios y otros trabajadores con otro salario. Esto es total y absolutamente incorrecto. No se habla del piso parejo. Se habla someramente y de manera muy enmascarada acerca realmente del voto libre, secreto y directo, pero del piso parejo no. Entonces nosotros nos tenemos que subir a ese barco y hablar realmente de lo que debe de ser el piso parejo. Esto quiere decir que si una planilla, la que sea, tiene presupuesto del sindicato para hacer las giras, para su propaganda, las otras planillas tienen exactamente el mismo derecho, los permisos sindicales y todas estas cuestiones que tienen que ver, no se toca, compañeros. Entonces una reforma laboral que de verdad es como un poquito de mentiritas y me parece muy grave que en este momento un representante sindical a nivel nacional, el secretario general, hable de utilidades. Casi no hay, no te voy a dar utilidades. O sea, tienes que trabajar sin los insumos, sin buenos equipos, con sistemas de administración muy atrasadas, con robo de materia de trabajo, con materia de trabajo mal hecha por parte de las filiales, en fin, con una serie de cuestiones. Y tienes que trabajar, pero no hay una retribución y no hay una repartición justa de la riqueza que estamos nosotros generando. Este es el pago de utilidades. Esto es un retroceso, compañeros. No hay utilidades, nosotros lo hemos explicado hasta el cansancio, queremos ver cómo están sacando realmente las cuentas de lo que deben de pagar a los telefonistas como utilidades. Porque no tiene que ver con Teléfonos de México y lo que están dejando, tiene que ver con cuánto le pagan por la red de transporte la competencia, el gigante Telcel, cuánto gana, cuánto nos deja. En fin, una serie de cuestiones que tendríamos que revisar, pero me parece que además ese viejo y anquilosado, hoy no se puede, pero salgo al otro mes y digo, sí se pudo. Híjole, me parece que ya es como hasta en forma de burla, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco que nos hayan seguido en esta transmisión. Vamos a seguir avanzando en la exploración y en todas estas cuestiones. Y yo les agradezco, les mando un besito, mi abrazo, mi amor, mi cariño, todo nuestro apoyo de la corriente a todos los compañeros y